Seguimos estudiando la Biblia, lo hacemos juntos, cada día un capítulo. Vamos avanzando ya en San Marcos y este es el penúltimo capítulo, 15, Marcos 15. Así que te invito para que busques en tu Biblia y leas este capítulo. Y ahora mismo dale a la manito, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para que sigamos juntos compartiendo y estudiando la palabra. En San Marcos 15 encontramos a Jesús ante Pilato. El concilio lo lleva ante Pilato, el gobernador romano, presionando que Jesucristo fuera ejecutado. Y él lo interroga y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: tú lo dices o tú lo has dicho. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato quedó muy extraño. Realmente, al analizar todo este capítulo y todo lo que los evangelios nos cuentan acerca del juicio dado a Jesucristo, encontramos que Pilato se da cuenta de que Jesús es inocente. Y él procura por todos los medios de liberar a Jesús, de dejarlo sin culpa. Pero la presión de los fariseos, de los sacerdotes y de los escribas y de todo el concilio fue más fuerte. Y Pilato finalmente decide entregarles a Cristo Jesús. Y el versículo 11... vemos otro intento, otra de las cosas que hace Pilato para liberar a Jesús. Dice: pero los principales sacerdotes, vamos a leer el 10, porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Mira, Pilato se había dado cuenta de que era por envidia que lo habían entregado, que no había ninguna causa real y legal para mandar a Cristo a la muerte. Y dice el versículo 11, pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Y Pilato decide aprovechar la costumbre en la fiesta de la Pascua, cuando se liberaba siempre a un preso, a un criminal, a un ladrón, alguien que estuviera preso, porque recuerda que la Pascua simboliza o significa liberación. Y entonces Pilato dijo: ya sé, tengo una buena idea, voy a poner al lado de Jesús para que se decida a quién liberar, a un criminal terrible, a Barrabás. Pero como dice el texto, ya todos los líderes religiosos, sacerdotes, presionaron al pueblo y le dijeron al pueblo que pidieran libertad para Barrabás en lugar de Jesús. Y en ese momento entonces, cuando Pilato les pregunta: ¿a quién queréis que os suelte? Y ellos gritaban: a Barrabás, y dejaron a Jesús ya para ser crucificado. ¿Qué hacer con Jesús? Todos gritaron: crucifícale, crucifícale. Y vamos ya avanzando entonces en el versículo 17, lo vistieron de púrpura. Jesús le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo: salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza, se burlaban de él, lo escupían, le daban por la cara puñetazos. Terribles momentos. Jesús tomó el lugar de Barrabás aquel día, y Jesús tomó el lugar tuyo y mío, porque Jesús fue a la cruz en el lugar tuyo y en mi lugar, en el lugar de todos. Llegamos luego al versículo 21. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Aunque aquí el texto dice que a Simón le obligaron a llevar la cruz, los indicios en otros textos y también por lo que vemos que él no puso ninguna resistencia, denota que Simón voluntariamente está tomando la cruz, que Simón no solamente está ayudando a Jesús a llevar una carga, sino que Simón está convirtiéndose en ese momento en un seguidor de Cristo Jesús. Y ahora vayamos al versículo 24. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno.
Era la hora tercera cuando lo crucificaron. El título escrito que señalaba la causa de su condena era el Rey de los Judíos. Y crucificaron también a unos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es interesante todo este relato de la cruz. Jesús fue burlado, fue azotado, fue golpeado, corona de espinas en su cabeza y luego está siendo crucificado. Los clavos están atravesando sus tobillos y están atravesando sus muñecas. Y en ese momento el dolor fue intenso, su agonía fue intensa, pero sabes, siempre debemos recordar que lo que mayor aflicción causó a Cristo Jesús, esa copa que Él no quería tomar, era precisamente el recibir la culpa del mundo, cargar sobre sí mismo el pecado de la humanidad. Eso fue lo que llevó a Jesús a morir de manera rápida, porque generalmente los crucificados podían durar una o más semanas. Una semana allí colgados era algo que ocurría generalmente, pero Jesús ese mismo día, en las más o menos 3 de la tarde, muere. Después de ser burlado, como dicen los versículos que ya hemos leído y el 31. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros: con los escribas a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, que si es el Cristo, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Se burlaron los soldados, se burlaron los sacerdotes, se burlaron los escribas, se burló el pueblo entero de Jesucristo el Salvador. Lo importante, amigo y amiga que me escuchas, es que hoy tú y yo no nos burlemos de Jesús, sino que lo reconozcamos como nuestro Rey y Salvador, porque Jesús en la cruz selló nuestra salvación. Cristo ganó la batalla decisiva. Satanás fue derrotado en ese momento. Leamos el versículo 39. Dice allí: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Eso fue un momento maravilloso, un momento sorprendente. Y podríamos decir que 3 hombres se convirtieron frente a la cruz ese día. Simón de Cirene, número 1. Número 2, aquí está el centurión también, reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y también el ladrón al lado de Jesús, que lo reconoció antes de morir. Esos momentos quedaron para la historia y para nuestra enseñanza. Y vemos también que la cruz hoy no ha perdido su poder. La cruz tiene poder de conversión, de restauración. Y hoy tú y yo podemos ir frente a la cruz, frente a Jesús, para recibir también ese poder de transformación y de vida. La muerte de Cristo, a diferencia de la muerte de cualquier persona, no fue el final. La muerte de Cristo, amigos y amigas que me escuchan, fue el gran comienzo de un movimiento, de una religión, del cristianismo. Esa fue la cruz, el gran comienzo del cristianismo, el gran comienzo de nuestra esperanza. Hoy esa cruz derrama sobre nosotros esperanza, salvación, la compasión nos alcanza. El que trajo esperanza y sanidad a los hombres y mujeres de su tiempo, trae esperanza y sanidad para ti y para mí en este tiempo. Jesús está vivo. Jesús resucitó después de ser sepultado, como lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Amigos y amigas, ahora llegamos al momento de darle gracias a Dios por la muerte de Cristo, reconocer su gran sacrificio por ti y por mí. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu palabra. Gracias porque así como salvaste al ladrón en la cruz, a Simón y al centurión, también lo haces con nosotros. Bendice a cada persona que está viendo y escuchando ahora este mensaje, y que todos podamos reconocerte como nuestro Salvador. Gracias, Padre,
Gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.